Rápidamente yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tan buen lector es usted? ¿Cómo se considera usted de lector? Aparte de la Biblia, ¿cuántos libros ha leído usted los últimos 2 años? ¿El último año? ¿Se acuerda el nombre del libro que está leyendo actualmente? ¿De qué es el libro? ¿De acción? ¿De superación? ¿De motivación? ¿De qué estamos leyendo? ¿Por qué hago alusión? Porque es que hay muchos géneros literarios, ¿no? Así como las películas. Acción, amor, romance. La Biblia son 66 libros en uno solo. Pero hay un libro de la Biblia que es especial. Ese libro dice que expresa aventuras misioneras, luchas de poder, persecución religiosa, encuentros de poder político, manifestación del poder del Espíritu Santo, resurrección de muertos, señales prodigiosas, visiones, terremotos, conversiones dramáticas, encarcelamientos, escapes dramáticos de las prisiones, golpizas, martirios, asesinatos, peligros y rescates increíbles. No hay ni un libro, ni una película que narre todo eso. ¿Sabe de qué libro de la Biblia en específico estamos hablando? El libro de los Hechos. Y que es tan hermosa la palabra de Dios porque no es palabra muerta. La palabra de Dios es palabra vida. No sé si le pase a usted, pero cada vez que vamos a la palabra de Dios, cambiamos, nos renovamos. Cada vez que vamos a su palabra, el Señor nos da herramientas, nos da los dones, nos da las habilidades, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, las ponemos por obra. Qué hermoso es eso. ¿Y por qué me gusta mucho el libro de los Hechos y por qué les hablo acerca del libro de los Hechos? Porque en los Hechos está el inicio de la iglesia cristiana. Yo quiero que, si ustedes lo tienen en su corazón, estudiar el libro de los Hechos. En los primeros 2 capítulos se muestra cómo se creó la iglesia cristiana. Era en una casa, no tenían un auditorio, no tenían una alabanza, solo tenían una disposición, ¿sí? Eran guiados por el Espíritu Santo. Y todo arrancó, la obra del Señor arrancó. Lo hermoso de la religión cristiana, ¿cuál es? Casi siempre cuando fallece el presidente o el líder de alguna corporación, todo tiende como a apagarse, como a acabarse, las empresas se dividen. Pero este movimiento cristiano no. Cuando Jesús muere, es precisamente cuando el movimiento empieza a crecer. De 1,000 y hasta de 3,000 personas se convertían cada vez que él predicaba. Luego empezó Juan, y entre los dos empezaron. Y fue una obra que empezó a prosperar, empezó a multiplicarse y empezó a expandirse. Rápidamente usted ahí empieza a ver en ese libro cómo la iglesia tenía un objetivo específico, ¿sí? Era una iglesia que se enfocaba en compartirle a la persona para que viniera y conociera del Señor, para que hubiera un arrepentimiento genuino de pecados, para que hubiera un cambio de vida, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento. Luego de recibir a Cristo en el corazón, empezábamos a ver cómo estas personas empezaban a disfrutar de esa paz y de esa libertad, ¿sí? Una de las características que tenía esta iglesia es que era unida, ¿sí? Hoy voy a leerle los versículos rápidamente para que usted en casa lo corrobore. En Hechos 2, el versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos cómo esta iglesia crece, crece. Y usted viene allí en Hechos 5, viene lo mismo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces fíjese una cosa, lo lindo, lo hermoso, lo maravilloso de esta iglesia primitiva era la unidad. Diga conmigo por favor, unidad. Salude a la persona que tiene al lado de mano, por favor, dele la mano y dele un apretón de mano. Eso es unidad.
En el griego eso se conoce como koinonía y es la unidad de los hermanos. Esta unidad era lo que hacía maravillosa la iglesia primitiva, porque ahí se veía el poder de Dios, ¿sí? Ahí era donde Pedro y Juan hacían milagros, en esa unidad. Pero esa unidad se veía amenazada. ¿Se acuerda de los que les decía al principio? Era un libro de persecuciones, golpizas, encarcelamientos. Y usted empieza a mirar el libro de los Hechos y ve cómo todo empieza a evolucionar, ¿sí? Versículo 6, versículo 7, luego viene el asesinato de Jacobo, luego viene el asesinato de Esteban, ¿sí? Y en el capítulo 8 viene algo espectacular, y es la aparición de un personaje que se llama Saulo. Saulo se encuentra con Jesús. Saulo cambia, es cambiado, es transformado Saulo por la presencia del Señor. Y a partir del capítulo 9, Saulo, el mayor perseguidor de la iglesia, se convierte en el mayor predicador de la iglesia. Y empieza, sigue la obra, a Pablo se le une Tito, se le une Bernabé, se le une Apolos, y empiezan la gira, se van de gira, ¿cierto? Van por toda la región, van por Atenas, van por Antioquía, van por la ciudad de Éfeso, la ciudad de Tiro, la ciudad de Sidón, van por Colosas, van a todo lado. Y créame que ellos no llegaban a donde iban a disfrutar de un plan de Camerón o de un plan todo incluido, ¿sí? A donde llegaban les daban palo, a donde llegaban les daban piedra, ¿cierto? Pero esa amenaza externa estaba ahí. Pero esa amenaza externa nunca le hizo tanto daño a la iglesia, ¿sí? Entre más palo le daban a la iglesia más crecía. Entre más los perseguían, ¿qué pasa? Los sacaban de un lado, llegaban a otra ciudad distinta y empezaban a predicar. De ir de una ciudad a otra, ellos iban plantando iglesias, ¿sí? Por eso es que usted mira en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo. Es precisamente a esas iglesias. A Colosas, ¿a dónde más? A Filipo, a Éfeso, ¿a dónde más? Corinto, ¿cierto? Y es en esa ciudad, en Corinto, donde viene Pablo y planta una iglesia. Pablo le escribe 2 cartas, le dedica 2 cartas a los corintios, ¿cierto? La primera carta tiene 16 capítulos, y de esos 16 capítulos, 11 capítulos son de corrección, son llamando la atención de los corintios. Corintios, ¿cómo van a hacer eso? Ustedes no tienen que permitir la inmoralidad sexual, ustedes no tienen que tomar la cena indignamente, ustedes una cosa, ustedes otra cosa. Pero en este capítulo, empezando Corintios, Pablo ilustra o empieza a manifestar una amenaza interna de la iglesia, una amenaza que es más dañina que las persecuciones, que las golpizas, que los encarcelamientos. Y eso está vamos de ir con 1 Corintios, versículo 1. 1 Corintios capítulo 1. Aquí empieza Pablo a escribirles a ellos. Del versículo 10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que mantengan unidos un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Fíjese, ahorita usted le estaba dando la mano a su vecino. Así empezó en Corinto. Se empezaron dando la mano, los abrazos. Pero al momentico ya le tocó empezar a Pablo a mandar cartas. Por favor, les suplico, les ruego, vivan en armonía, ¿sí? No se separen, no vivan en contienda. Y esa amenaza interna es la que empieza a hacerle verdaderamente daño a la iglesia primitiva. Y es de la que nosotros hoy en día debemos cuidarnos. Y es lo que vamos a hablar en esta noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos cuidamos, si dejamos que la rivalidad entre, va a haber disolución, va a haber separación, ¿sí? En el capítulo 3 de 1
Primera de Corintios 3, del 1 al 3 dice, yo, hablando Pablo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Fíjese, ya cambia el tono, ¿no? Ya aquí ya no nos está, les ruego hermanos, les imploro, les suplico, no. Ya dice, yo no he podido dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? Fíjese, celos y contiendas dentro de una iglesia. Y los llama ¿qué? Inmaduros. Y usted va a Santiago, y así como un paralelo con Santiago, Santiago 4, del 1 al 3 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus deseos. Fíjese cómo Pablo y Santiago empiezan a enumerar las cosas que le hace daño a una iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta, pero los celos, las contiendas, ¿sí? Tiene que ver mucho con el orgullo, con la arrogancia. Y eso es algo de la naturaleza humana. Por eso Pablo viene y le dice aquí a ellos, no he podido hablarle a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros. Y yo leía esto y me veía reflejado. Todavía hay contienda, todavía hay esto, Señor. En oración yo le pedía que me mostrara qué más había que sacar. Y cuando iba como en el ítem 15 dije, bueno, ok, vamos a parar acá, Señor. Voy a ver cómo empiezo con estos primeros 15 y luego seguimos la lista. Le decía yo que celos, contiendas, orgullo, arrogancia, activan algo en nosotros. Y eso es una cosa que nosotros conocemos como ofensa. ¿Alguno de ustedes aquí se ha sentido ofendido por algo? ¿No? Porque lo cierra un carro, porque una moto casi lo coge, ¿no? Porque usted prestó una platica y esa platica se perdió, ¿no? Yo creo que todos nos hemos sentido ofendidos algún día, ¿cierto? Pero debemos cuidarnos de esto, porque ya estamos viendo que esto es lo que internamente puede separar y puede acabar con, no solo con una iglesia, con familias, con empresas, con todas las cosas que usted quiera poner ahí. Yo quiero que en esta noche cojamos esa palabra ofensa. Yo quiero que por favor cierre allí sus ojitos un minuto y piense un momentico, ¿cuántas veces usted se sintió ofendido el último año, el último mes, la última semana, la última hora? Y allí con sus ojitos cerrados reflexionemos un poco y meditemos cómo hemos actuado, cómo hemos obrado cuando somos influenciados o somos dominados por la ofensa. Cambia nuestro semblante, cambia nuestro tono de voz, nuestra presión arterial se eleva, hay personas que se nos brotan las venas de la frente, cambia el ritmo de respiración, cambia el ritmo cardíaco. Y lo que pasa en ese momento, ya puede abrir sus ojitos, es que se activa un interruptor. Nos ponemos en modo ofensa. Estábamos modo cristiano, modo hermano, ¿sí? Pero nos ofenden y se va eso. Como lo dijo Pablo en Timoteo, no apaguen el espíritu. Y nosotros es lo que hacemos cuando nos ofendemos, ¿sí? Una persona que está bajo los efectos de la ofensa es una persona que tiene unas características. Voy a leerlas y usted me dice si de pronto se ha sentido identificado o usted identifica a alguien de su entorno que le ha pasado. Una persona que se ofende fácilmente es una persona que levanta una muralla en su entorno, es una persona que en todo momento se justifica,
solo cuenta su versión de los hechos, es una persona que se victimiza en toda situación, es hipersensible, es insegura, es dominada por sus emociones, se ofende cuando le piden rendir cuentas o cuando lo corrigen. Viven recordando el suceso que los ofendió. Mantiene pensamientos de desconfianza y de sospecha. Son retraídos, todo lo critican, no participan ni se involucran para no salir ofendidos. No se someten a nada ni a nadie. Pelean por todo, se justifican y culpan a otros de lo que les pasa a ellos. ¿Conoce a alguien que le haya pasado eso? ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez en la vida? ¿Cierto que sí? Terrible. Bueno, cuando uno vive con alguien que es sensible a la ofensa, bien, ¿cierto? Mi padre es una persona que él se ofende por todo. Y yo veo que cada vez que vamos a un restaurante y él pide algo, o le llega de último, o le sale crudo, o les llega frío, o le sale quemado, y se daña la paz, se daña el ambiente porque esa persona reacciona. Ahora, yo digo, bueno, yo me aguanto a mi papá porque es mi papá, pero yo admiro a una persona, alguien muy querido, es una pareja, amigos de nosotros, donde ella es una mujer que se ha esforzado, que ha luchado. He sido, gracias a Dios, testigo de cómo se ha levantado esta pareja y este matrimonio, en sacrificio, en entrega, en trasnochos, en no descansos, en coger a su hijo y llevárselo para el trabajo, para arriba, para abajo. Les ha costado mucho. Son una familia que vienen de abajo. Y ella, junto con su esposo y su hijo, están levantando, están saliendo de donde estaba la familia de ella. Son 4 hermanas, un hermano, la mamá y el papá. Y en la casa de la familia de ella, su familia paterna y materna, todos se ofenden por todo. Y usted se imagina lo que es andar 10 años con una flechita y comprar su smartphone. Y usted su smartphone para arriba y para abajo. Pero cuando va a llegar a la casa de su mamá le toca hacer esto. Le toca esconderlo para que nadie se lo vea. Porque todos se ofenden. Ellos trabajan, tienen alcancías, ahorran, y está la alcancía de los juguetes del niño, está la alcancía de la ropa del niño, y está la alcancía de los zapatos de nosotros. Van, compran buenas marcas con muy buenos descuentos, pero cuando se ponen los zapatos o los tenis, tienen que evitar ir ese día a la casa, porque todos se ofenden, todos se ofenden. No sé si usted ha vivido ese ambiente tan hostil, porque es algo muy hostil, ¿sí? Imagínese usted, esa familia arma un tour, se van de paseo y todos tuvieron que sacar plata prestada para ir a ese paseo, menos la pareja que yo les cuento. Entonces allá ellos eran como un mosco en leche, que sus hermanos, que todos sus sobrinos, que todo el mundo lo miren feo. Yo me imaginaba ese cuadro y decía, pues eso no fue un paseo familiar, eso fue más bien como violencia intrafamiliar, ¿cierto? Llegaron y bueno, ¿qué me gusta de esta pareja? Que he visto cómo han soportado todo, ¿sí? Hombro a hombro, él la apoya a ella la apoya a él, pero no se han dejado dividir por la ofensa. No sé si nosotros hemos dejado de lado relaciones o hemos perdido relaciones por habernos ofendido. No sé si haya sido su caso. ¿Cuántos divorcios no empiezan por una ofensa? ¿Cuántas separaciones en una empresa no empiezan por una ofensa? Grandes empresas. Conocí el caso de un par de empresarios de la industria farmacéutica, hermanos, casados con una pareja de hermanas, o sea, el hermano con la hermana, ¿sí me entienden? Y empezaron hombro a hombro, guerreando, y en Santander eran el depósito más grande. Pero por una pelea de las esposas, se agarraron a pelear las hermanas, como cosa rara, y hubo una separación. Y hoy en día no es una empresa, son 2 empresas. ¿Por qué? Por una ofensa tuvieron que separarse. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto o no hemos vivido eso? El llamado en esta noche es interioricemos. ¿Yo qué tengo de eso? ¿Soy sensible? ¿Cómo está mi interruptor? ¿Está bien lubricado o más bien está como
duro, ¿sí? Se necesita más fuerza para no oprimir este switch que para oprimirlo, ¿cierto? Porque para oprimirlo solo necesitamos la fuerza de una falange, pero para no oprimirlo necesitamos la fuerza de voluntad, ¿sí? Siempre vamos a estar expuestos a la ofensa. Y siempre la ofensa va a traer algo importante. Y es que la ofensa va a revelar el corazón de la persona. ¿Qué hay adentro? ¿Sí? Escuchaba a alguien que decía que nosotros debemos conocer la vida de las personas para ver si esa es una vida de ejemplo o es una vida de advertencia. Fíjese, todo el mundo ha escuchado hablar de un tal Moisés. Sí, el de la Biblia, ¿no? Moisés estaba llevando al pueblo de Israel a través del desierto. Dice que la travesía duró 40 años. Y él hacía todo lo que Dios le decía que tenía que hacer, ¿cierto? Pero un solo día, una sola vez, a Moisés se le disparó el taco. ¿Sí? El pueblo estaba cansado. ¿Usted se imagina 1 millón de personas todos los días dando quejas? No tenemos agua, no tenemos comida, estábamos mejor donde estábamos. Yo me imagino a Moisés con el switchecito ahí. Moisés estalla, pero me gusta la actitud de Moisés. Dice que el pueblo viene, habla, y Moisés lo que hace es, ok, voy a la presencia de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice, bueno, Moisés, coge a Aarón, toma tu vara, ve y háblale a la roca y saldrá agua. Ok, Señor. Viene Moisés, sale de la presencia de Dios, ya viene, ¿qué hace Moisés? Activa el switch. Y llega y llama al pueblo. Y les dice, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quiere que salga agua de acá? Pues mire, tome su agua. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le pidió. Por ese solo detalle, por haberse dejado ofender, ¿sí? La ofensa en Moisés activó la ira. Y él vino y reaccionó de una forma que no debía, ¿cierto? Todos sabemos qué le pasó a Moisés, ¿cierto? Ahí mismo usted, vea, eso está en Números capítulo 20. Léalo, del 1 al 12. Yo no me lo estoy inventando, llegue y lo lee. Del 1 al 12 y al final dice Dios, bueno, y por cuanto no has confiado en mí, ni tú ni esta generación entrará a la tierra que yo les prometí. Una vida de advertencia, ¿cierto? Pero vamos a ver también qué pasa en el caso contrario, cuando la persona no se ofende. Ustedes han escuchado en la Biblia el caso de la mujer sirofenicia, ¿sí? La que tenía a su hija enferma. Según Marcos, dice que la mujer se enteró que Jesús iba a ir a una casa. Entonces ella viene, entra donde está Jesús, se postra a sus pies y le dice, Señor, mi hija está poseída por un espíritu inmundo. Quiero, anhelo que la sanes. Viene el Señor y le dice, Jesús vino a los hijos de Israel. Esa mujer es sirofenicia. Y es que la Biblia es específica. Sirofenicia tiene un contexto, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado otra expresión en la Biblia de la mujer cananea? Pues es esta misma. Cananea aparece, la mujer cananea, ella aparece en Mateo. Y en Mateo, la misma historia, dice que la mujer va detrás de Jesús gritando, Señor, Señor, sana a mi hija, Señor, Señor, sana a mi hija, hasta que lo encuentra. Que sus apóstoles le dicen, ay, atiéndala. Mire, ya lleva bastantes kilómetros gritando. Y Jesús le dice, no, pero es que yo he venido a rescatar a los perdidos de Israel. ¿Por qué los judíos no se querían con los cananeos? Porque los cananeos eran idólatras, eran, digámoslo así, eran paganos, ¿sí? Pero el trasfondo era que eran descendientes de Canaán, un hijo de Noé, que había sido maldecido. Entonces era una tradición así. Y es cuando Jesús a esta mujer viene y le lanza esa frase tan fuerte, que le dice, es que primero hay que esperar a que los hijos se sacien. Y luego de las migajas que coman los perrillos.
Y esa mujer tenía tanto anhelo y tanto deseo que su hijo fuera sana que no activó el switch. Y esa señora llega y le dice, pues sí, pero de las migajas que caen de la mesa, comen los perrillos. Y me gusta cómo Jesús viene y le dice a esta mujer, le dice, Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Fíjese, Moisés, escogido de Dios, levantado por Dios, hablaba con Dios. Una mujer que venía de una cultura pagana, idólatra, pero que creía en el Señor. ¿Cuál fue la diferencia de los dos? Uno se ofendió y el otro no se ofendió. Pero el trasfondo de esto, ¿cuál es? Proverbios 18, 19. Mire lo difícil que es lidiar con una persona que se ofende fácilmente. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Quiero que por favor deje la imagen allí y nos centremos en la primera parte del verso. Regálame el proverbio, Dave, y vamos a centrarnos un momentico aquí. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Vea, cuando una persona es sensible o susceptible a la ofensa y activa el switch, reacciona de una forma que usted no sabe. Les habla alguien que hace 18 años pesaba 142 kilos. Y adivinen a mí qué me ofendía que me dijeran. ¿Y sabe yo qué me ponía a hacer? Me ponía a comer. De una forma desaforada. Yo llegaba y mi esposa me veía, yo llegaba y entraba. Vámonos a comer un pollo. Y me iba para el restaurante y ella llegaba y se sentaba, yo pedía el pollo y 1 a 2 litros, y yo me comía el pollo y ella me miraba. Y yo me tomaba la litro. Y al final le decía, ¿su merced no va a comer nada? Cuando yo actuaba así, yo no medía, ¿sí? Yo no medía las proporciones. Hoy en día estoy en un pantalón 38. Hace 18 años descubrí que hay pantalones talla 46 para hombre. Y yo tan ofendido, ¿no? Iba ofendido, iba a comprar ropa con mi esposa y yo no me bajaba del carro. Vaya a ver que hay talla 46 en pantalón y camisas XXL. A veces llegaba con pantalones rojos, pantalones verdes, camisas amarillas, porque no había más. Nos tocaba ahí, como carpa de circo, me tocaba a mí disfrazadito. Y es muy complicado, es muy complicado. Yo, la verdad, hasta cuando me encontré con el Señor y vi cómo es Él, fue cuando mi vida cambió. Este sábado tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de Parejas y pasó una persona muy querida acá de la casa y él contaba su testimonio acerca de cómo dejó el cigarrillo, ¿cierto? Y dijo esa persona, dijo, yo fumaba por todo cuando estaba desesperado, el cigarrillo era mi escape, pero un día estaba yo fumando un cigarrillo y algo pasó. Yo llegué y lo miré y dije, usted está acabando con mi vida, usted está acabando con mi matrimonio, usted está acabando con mi salud, yo voy a acabar con usted. Y fue el último que se fumó. Todo el mundo se reía, créame, yo no aguantaba la risa, pero así es el Señor. Cuando nos encontramos con Él, las cosas cambian. Tenemos un amigo en común con alguien aquí en la comunidad que queremos mucho, pero le gusta mucho la bebida. Y él no lo reconoce, él dice que no. Una vez estaba tomando con él y decía que no, que él estaba cansado. En una borrachera me decía que estaba cansado que toda la familia de él dijera que era un alcohólico. Que por eso él estaba con ella, que ella era la única que lo comprendía. Estamos esperando por él, estamos orando por él para que se encuentre con el Señor. El mejor ejemplo para volvernos inmunes a la ofensa es la vida de Jesús. Regálame la imagen, Dave, porfa.
Cuando yo entré en los caminos de Dios, yo creí que me bautizaba y todo cambiaba. Yo me bauticé un sábado, al otro día me desperté y me di cuenta que pesaba lo mismo, que pensaba en lo mismo, que todavía tenía ideas que no, ya moría mi vieja vida. No, a ese es el inicio. Lo hermoso de andar con Cristo Jesús de la mano es que es un caminar constante. Tú cuando te encuentras con Él, todo cambia. Pero todo cambia cuando te agarras de la mano del Señor. Todo cambia cuando empiezas a creerle. Fíjate, una niña de 8 años de esta comunidad le creyó al Señor y visualizó al pastor con su pasaporte. Alguien que pesaba 142 kilos le creyó al Señor y empezó a caminar con Él. Ahora usted dirá, ay, ¿se volvió cristiano para bajar de peso? No, me volví cristiano para salir de tantas cosas, tantos rollos, tantas deudas, tantos problemas. Y aquí estamos el día de hoy. ¿Qué es fácil? No. Yo quiero que por favor mire esta imagen y medite un minutico en esa imagen. ¿Usted cree que ese señor lo va a lograr a la primera? ¿A la segunda? ¿A la tercera? ¿Usted se ha visto las abuelitas cuando van a enhebrar la aguja? Cogen, rompen el hilo, le echan babitas, le dan vuelticas. Así es esto. Esto es un proceso. Fíjese. Mire, cuando Jesús viene a empezar su ministerio, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el nombre de la persona que bautizó a Jesús? Juan el Bautista, ¿cierto? Usted sabe y usted lee los evangelios y Juan el Bautista fue apresado. Yo imagino ya a Juan el Bautista meditando en esa cárcel. Bueno, y ahora yo aquí en la cárcel ya cumplí con mi propósito. ¿Será que yo al que bauticé si era Jesús? Y eso tuvo que haber pasado porque dice la palabra de Dios que Juan llamó a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús y les dijo, vayan y pregúntenle si él era el Cristo o qué. Usted lee la palabra de Dios y Jesús no se ofendió. Vienen los discípulos de Juan, le hacen la pregunta, Jesús dice, vaya díganle a Juan lo que están viendo. Estoy sanando, hay ciegos viendo, hay cojos caminando, hay muertos resucitados. Jesús no se ofendió. ¿Usted cree que Jesús se ofendió cuando con los que él se levantó, con los del barrio, con los parceros, que Jesús empezó su ministerio y empieza el combo de él, ¿sí? La familia, el parche de Jesús, a decirle, venga, pero es que ¿acaso este no es Jesús? El hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, el hermano de Jacobo, aquí están, ahí están sus hermanas. ¿De dónde sacó tanto poder? Jesús no se ofendió. Ahí es cuando Jesús viene y da lo que todo el mundo conoce, de que nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Nada, nada. Ahí la palabra dice, vaya usted a la Biblia, la palabra dice, y por culpa de su incredulidad, Jesús allí no hizo infinidad de milagros. ¿Jesús se ofendió con ellos? No. Jesús se ofendió con los fariseos cuando le dijeron, este expulsa demonios en nombre de Belcebú. No. Jesús llegó y les dijo, no, ¿cómo se le ocurre a usted que el diablo dé la autorización para sacar demonios? Se dividiría ese reino. Pero usted lea Mateo 23, cuando 7 veces Jesús le dice a los fariseos, víboras, hipócritas, ustedes que ponen las cargas sobre los del pueblo, ustedes que solo diezman la menta y la ruda, ustedes que le dicen a todos qué hacer, pero ustedes ni con un dedo les ayuda a llevar la carga. Jesús no se ofendió. Jesús se ofendió con Pedro cuando le dijo, Señor, yo no voy a dejar que te pase nada, contigo hasta la muerte. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahora imagínese usted cuando Pedro viene y en otra parte de la palabra viene y está Jesús diciendo todo lo que va a sufrir, lo que va a padecer. Y viene Pedro y dice, no, es imposible, no vamos a dejar que eso te suceda. ¿Sabe cómo le contestó Jesús a Pedro?
apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento? De pronto a Pedro sí se le activó el switch, pero a Jesús nunca. Fíjese, Lucas capítulo 4, ni siquiera el diablo fue capaz de ofender a Jesús cuando lo tentó 3 veces en el desierto. Si en verdad eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan. Él no se ofendió y él tenía hambre. El diablo dice, si en verdad eres hijo de Dios, póstrate ante mí y te daré los dominios de todos estos reinos porque me han sido dados a mí. Él no se ofendió. Pero a veces a nosotros nos dicen algo y no nos aguantamos nada, ¿cierto? Porque nos dejan en visto en el WhatsApp, porque nuestros hijos no hacen caso, porque me trasnoché anoche. Dejamos de ver la obra de Dios completa por mirar cualquier cosa. Su presencia te hará sonreír.